sábado. Qué gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo la palabra de nuestro amado Señor. Saben que para la mayoría de las religiones, la religión se reduce a la práctica de unas cuantas horas a la semana. En general, religiones cristianas, no cristianas y dentro de lo que nosotros conocemos mejor, que son pues las diferentes denominaciones cristianas, tratamos de vivir nuestra religión a través de un día a la semana, unas pocas horas ese día. Y saben que la religión no es algo importante en nuestras vidas. La religión tampoco es lo más importante en nuestra vida. La religión es nuestra vida misma. Y mientras no entendamos nosotros que la religión es la manera como vivimos nuestra vida, hermanos, siempre vamos a estar nosotros compartiendo limosnas de tiempo y de recursos con nuestro Señor. Nuestra religión debe en todo momento manifestarse en todos los espacios de nuestra vida. Debe estar con nosotros cuando estamos en el hogar, con nuestra familia. Nuestra religión debe manifestarse cuando vamos al banco, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando vamos manejando. La religión debe manifestarse a través de cómo nosotros administramos todo lo que Dios nos da, los recursos que nos da, los talentos que nos da, el tiempo. Posiblemente una de las áreas en donde más faltamos la mayoría es en la administración de nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Revela de una manera infalible e incuestionable cuáles son las prioridades de nuestra vida. Nuestro discurso puede ser hermoso y elocuente y decir muchas cosas, pero mucho más allá que nuestro discurso, lo que verdaderamente habla de la realidad que vivimos cada uno de nosotros es la manera como vivimos nuestro tiempo, cómo lo ordenamos, cómo lo organizamos, qué hacemos en este tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de el secreto de la prosperidad, hermanos. El Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas, dice, así como prospera nuestra alma. Pero luego resulta que no vemos siempre prosperidad en todos nosotros. Y últimamente, a final de cuentas, siempre todos, yo creo, que necesitamos más dinero. Yo nunca he hablado con una persona, ya sea que tenga poco dinero o mucho dinero, nunca me ha tocado escuchar a alguien que me diga que ya tiene suficiente. Siempre alguien necesita dinero, así tenga poquito o tenga mucho. Platicábamos hace algunos sermones atrás, hace no mucho tiempo, que el Señor en los evangelios le dedica 2/3 partes de su enseñanza al dinero o a las riquezas o a las posesiones materiales. Hay cerca de 2000 referencias acerca del dinero, 500 acerca del amor, un poco menos de 500 acerca de la oración. Es decir, que el Señor nos habló más acerca del dinero que acerca de la oración y del amor juntos. ¿Qué pasa? ¿Qué sabe el Señor acerca del dinero que nosotros no sepamos? ¿Por qué tanto énfasis en el dinero y en las posesiones materiales? Nuestro Señor sabía que iba a estar un corto periodo de tiempo con nosotros aquí en la tierra. Así es que tenía que darnos la información en su relación de mayor relevancia por nuestras necesidades. ¿No creen ustedes? Lo que el Señor nos habló es justamente lo que nosotros necesitamos, porque no lo vamos a tener aquí todo el tiempo.
Así es que alguna necesidad especial hemos de tener nosotros con el manejo del dinero y las posesiones materiales. El dinero tiene un lugar especial en la vida. La principal causa de divorcio es el dinero, ya sea la ausencia de dinero o el manejo del dinero. Pero cuando venimos a analizar por qué las personas se divorcian, la principal razón tiene que ver con el dinero. Pero no solamente eso, vemos que también las familias se echan a perder por problemas de dinero. Yo me dedico a asesorar a familias que tienen empresas. Y es común y doloroso ver la frecuencia con la cual una familia unida, apegada, se separa y se quebranta por problemas con el dinero. El dinero destruye matrimonios, el dinero destruye familias, el dinero, los malos manejos del dinero destruye también a las empresas. ¿Cuántas empresas no han quebrado en los últimos 20 años por manejar de una manera inadecuada el dinero? Y no me refiero de una manera inadecuada desde el punto de vista de la incompetencia, me refiero desde el punto de vista del fraude, de la mala relación de la persona con el dinero. ¿Cuántos altos ejecutivos hoy en día en Estados Unidos y alguno que otro en México no están en la cárcel por malos manejos con el dinero? Caray, hermanos, hasta en las iglesias llegamos a tener problemas con el dinero. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es este embrujo especial que ejerce el dinero sobre el carácter de la persona que lo echa a perder? Echa a perder sus relaciones y echa a perder a la persona misma. Hoy vamos a ver 4 principios acerca de la prosperidad. Si nosotros observamos estos principios, yo les aseguro que no vamos a tener problemas, ni por la falta de dinero, ni por el manejo del dinero. A mí, yo entro en un conflicto claro cuando tenemos falta de dinero, porque la palabra es muy clara cuando nos dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestras necesidades como el vestido, el alimento y el techo serán satisfechas. Y si a mí me faltan esas cosas, ¿quién es más probable que esté en falta? ¿Yo o el Señor? ¿El Señor por faltar a su promesa o yo por no poner primero en mi vida el reino de Dios y su justicia? Si alguien va a estar mal, hermanos míos, yo les aseguro de 100 veces yo voy a estar mal. Al Señor no se le conoce por su infidelidad a las promesas que Él hace. Al contrario, si por algo podemos conocer a Dios, es por su fidelidad a prueba de lo que sea a las promesas que Él nos ha hecho. Entonces, para mí no es aceptable que un siervo de Dios pase necesidades insatisfechas por largos periodos de tiempo. Vamos a pasar pruebas y por ciertos periodos de tiempo pues vamos a tener aflicciones, hermanos míos. Es la manera como nuestros caracteres son perfeccionados por medio de la aflicción. Dice Hebreos 2:17 que ese fue el medio mediante el cual el carácter de Cristo fue perfeccionado. Ese es el medio por el cual vamos a ser perfeccionados nosotros. Podremos pasar hambre un día o 2 días, son pruebas que no manda el Señor. Dice la palabra de Dios en Santiago que nadie diga que es tentado de parte de Dios. ¿Se acuerdan? Porque Dios no tienta. Las pruebas las manda el enemigo. El Señor las permite. Pero recuerden siempre que el Señor no permite que seamos nunca tentados más allá de lo que podemos soportar. ¿Estamos de acuerdo? No una promesa a sus promesas. 4 principios. El
principio número 1, hermanos míos, es que debemos reconocer que Dios es dueño de todo. No, pues yo eso ya lo sé. ¿Y así vives? ¿Vives exactamente con un pleno reconocimiento de que Dios es dueño de todo? Porque una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo honremos. Son cosas diferentes, hermanos, no debemos confundirnos. A veces pensamos que el saber las cosas define lo que somos, y para nada. Cómo vivimos define lo que somos. El tener un cúmulo de conocimiento bíblico en la cabeza no nos sirve absolutamente de nada, a menos que este conocimiento baje y transforme nuestro corazón. De otra manera, simplemente tenemos una responsabilidad muchísimo más grande por no estar viviendo a la altura de la luz que recibimos. Quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 1. Es bueno entender, reconocer, entender, aceptar que Dios es dueño de todo. Pero hay una razón, hermanos míos. Hay una razón. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué había cuando Dios creó los cielos y la tierra, hermanos? Nada. No había ni siquiera materiales mediante los cuales Dios se ayudó para hacer la tierra. No. Dice la Escritura que no había nada. El poder creador de Dios es grande porque crea de lo que no existe. Eso es lo que hace una enorme diferencia entre lo que Dios hace y las cosas que nosotros hacemos y construimos aquí en la tierra. Nosotros construimos a partir de lo que ya existe. Dios crea a partir de la nada. Y dice Génesis 1:1 que Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a Salmo 24, hermanos míos, un versículo que muchos conocerán de memoria. Salmo 24, versículo 1, dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Le agrega una dimensión extra aquí Dios a su palabra. Acá no nada más nos está diciendo que el Señor es dueño de la tierra, nos está diciendo que es dueño de todas las cosas que hay en la tierra, y nos está diciendo que es dueño de todo lo que vive en la tierra, de lo que habita en la tierra. Esta declaración va mucho más allá de simplemente decir Dios es dueño de la tierra. Resulta que Dios también es dueño de lo que habita la tierra. O sea, si Dios es dueño de ti y de mí. Sí, eso ya lo sé. ¿Y tu vida es un testimonio de que Dios es dueño de tu vida? ¿O vives tu vida como si Dios no tuviera nada que ver contigo? Eso es en realidad lo que es importante, hermanos míos. Oye, pero es que eso era, yo entiendo, allá en los tiempos de los judíos. O sea que Dios era dueño de la tierra antes, y ahora, por alguna especie de endoso sobrenatural, le pasó la propiedad de la tierra a alguien más. ¿Será que Dios ya no es dueño de la tierra hoy día? Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios, hermanos. Vamos a 1 Corintios para que veamos cómo las cosas no han cambiado y no necesitamos razonar al respecto, porque la Biblia es clara con él. 1 Corintios 10, versículo 26. Aquí está Pablo, el gran león de Dios, diciendo: porque la tierra y todo lo que contiene son del Señor, o de Jehová, dicen otras versiones. Dios es el dueño de toda la tierra y todo lo que hay en la tierra. Me gusta mucho a mí Salmo capítulo 50, hermanos.
Vayamos al Salmo 50 y voy a leer el versículo 9, a partir del 9. Dice: no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todos los animales del campo son míos. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Tiene el Señor alguna necesidad de nosotros? Cuando nosotros necesitamos algo, nosotros venimos a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Y aquí nos está diciendo, Él conoce todo lo que habita la tierra, porque Él lo hizo todo. ¿Estamos de acuerdo? Dice, recordarán ustedes en Salmo 95:5, que Dios creó la tierra y los mares. Eso nos lo dice desde Génesis también, ¿no es cierto? En el capítulo 1. Todo lo que ha sido en existencia aquí en la tierra lo creó Dios. Ahora vayamos hacia el final del Antiguo Testamento, al libro de Ageo, por favor. Es un libro muy pequeñito, que está después de Sofonías, que me ayuda mucho porque también es un libro muy pequeño. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío el oro, dice el Señor Todopoderoso. Ah, bueno, del Señor es la plata y el oro, pero ¿y el dinero? ¿De quién es el dinero? ¿De quién son los billetes, Lupita? Saben, hermanos, que durante muchísimo tiempo las economías en el mundo vivieron bajo el patrón oro. Y esto significa que todo el circulante, todo el billete, el papel moneda y la moneda que circulaba en una economía estaba respaldada por una cantidad de oro exactamente igual. Porque yo hago un papel y le pongo cosas bonitas y códigos de seguridad. ¿Y qué le da valor a ese papel? ¿Quién me dice que vale algo? ¿Por qué puedo yo comprar algo con eso? Anteriormente eran monedas de plata. Bueno, la plata vale, pero el papel no vale de nada. Entonces, hermanos míos, resultaba que ese papel tenía su valor respaldado en oro en las reservas del país. Y el Fondo Monetario Internacional recibía un reporte de todos los países en donde le mandaban cuáles eran sus existencias en oro. Un mal día o buen día, se le ocurre al FMI hacer una auditoría acerca de las existencias que los países decían que tenían en oro, y yo no sé si por casualidad o por sabiduría se le ocurrió iniciar por América Latina. Y fue a los países a ver: necesito que me digas, que me muestres dónde está todo el oro que dices tener y que respalda todo el circulante de tu economía. Y tristemente se dio cuenta que algunos países no tenían todo su dinero respaldado en oro y otros países ni siquiera tenían oro. Entonces dijo el fondo, pues obviamente nos estamos haciendo locos aquí, ¿verdad? Es un ejercicio inútil y cada país hace lo que le da la gana. Pues terminó el famoso patrón oro, pero todos los billetes y monedas tenían Dios dueño del oro y la plata. Pues el Señor es dueño de todo el dinero también que corre en nuestra economía. México es uno de los principales productores de plata en el mundo. ¿Y quién hizo la plata? Dios. ¿De quién es la plata? Sin embargo, nadie reconoce eso, ni se le retribuye al Señor por lo que es de su propiedad. ¿No es cierto? Miren, hermanos, vámonos al Nuevo Testamento, por favor, otra vez a 1 Corintios. Vamos a ir por un versículo que usamos mucho cuando estamos predicando acerca de la reforma pro salud, hermanos míos.
Vamos a 1 Corintios capítulo 6 y vamos a leer los versículos 19 y 20. Dice el apóstol: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y en Efesios 2:10 nos dice la palabra de Dios que somos hechura suya. Nosotros somos de Dios. ¿Cuántas veces decimos o escuchamos que dice otra gente: mira, ya no me digas más, porque yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera? El problema en esa aclaración es que en realidad no es nuestro cuerpo. El cuerpo es de Dios. El que nosotros reconozcamos o no reconozcamos eso pasa a segundo término. Somos de Dios. Lo mismo, alguien tiene una propiedad, yo voy y tomo de esa propiedad. Entonces estoy cometiendo un delito. El que yo lo reconozca o no reconozca que eso no es mío, ese es otro problema. Pero esa propiedad tiene un dueño. No soy yo estoy tomando de lo que no me pertenece. Este cuerpo no me pertenece a mí, es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice Pablo aquí en 1 Timoteo, hermanos míos, y es que ¿saben cuál es el problema de las cosas? O parte del problema, que nosotros derivamos nuestra seguridad de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que tenemos. De ahí se deriva nuestra seguridad y por eso entramos luego en conflicto entre reconocer la propiedad de Dios y lo que es nuestro. Dice aquí 1 Tesalonicenses capítulo 6, no, 1 Timoteo les dije, ¿no? 1 Timoteo capítulo 6. Leo versículos del 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y perniciosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunos por esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni nos vamos a dar nada. O sea que nosotros tenemos mientras Dios nos da vida. En cuanto no tenemos vida, dejamos de tener. Pero debemos de entender que la teneduría tiene su origen y su bendición en Dios. Nuevamente, nuestro problema es que derivamos nuestra seguridad de las cosas. Por eso las religiones idólatras necesitan construir ídolos. A veces son de oro, a veces son de madera, pero necesitan ídolos. Ídolos que puedan ver, que puedan tocar, que puedan agarrar, porque eso da seguridad. ¿Qué cosa es la fe, hermanos míos? Certeza de lo que no se puede ver, seguridad de lo que viene. Pero la fe es un don del cielo, ¿están de acuerdo? Eso no es nuestro. Entonces nosotros podemos estar tranquilos, confiando en Dios, sin necesidad de estar tocando ninguna estatua por el don que representa la fe. Cualquier otra religión necesita algo porque tiene que tocarlo. Lo único que te da tranquilidad sin ver y sin tocar es la fe proveniente del cielo. Religiones que no confían en el Dios creador del cielo y de la tierra no tienen fe y por lo tanto tienen que confiar en los recursos que tienen. Y ahí es donde tenemos nosotros nuestros problemas, precisamente porque yo quiero que mis cosas de alguna manera representen mi seguridad. Y en otros casos, no solamente mi seguridad,
también mi éxito. El primer principio, hermanos míos, entonces es que Dios es dueño de todo. El segundo principio para nuestra prosperidad es que Dios nos ha hecho sus administradores, sus mayordomos. A pesar de que todo lo que hay en la tierra es de Dios, Dios nos ha puesto para administrar y usar las cosas, ¿verdad? Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 26, leo. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine. Otras versiones dicen que señoree sobre los peces del mar y las aves del cielo, el ganado y todo animal que ande sobre la tierra. Dice Génesis 2:15: tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara, para que lo cuidase, pues. Entonces, para eso nos ha puesto el Señor, por sobre toda su propiedad, para que la administremos y la cuidemos. Los mayordomos necesitan ciertas características, hermanos míos. Quienes alguna vez han dejado a una persona a cargo de una propiedad, pues se van pensando mil cosas, esperando y deseando que esta persona tenga ciertas características para que cuide bien la propiedad sobre la cual le han encargado su cuidado. Y la primera de ellas la encontramos en 1 Corintios, hermanos míos, capítulo 4. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Para esto se requiere que cada administrador sea, ¿qué cosa? Punto número 1. No debe el administrador ser traicionero ni sacar ventaja de su señor, ¿verdad? Debe ser fiel. Punto número 2, ¿se acuerdan? En la parábola de Mateo 25 nos habla de 3 parábolas. El capítulo 24 de Mateo nos habla acerca de la segunda venida del Señor, y el 25 nos habla sobre cómo debemos de vivir para prepararnos para la segunda venida del Señor. Nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, sobre la parábola de los cabritos y las ovejas, y la parábola de los talentos. Y ahí aprendemos nosotros que un mayordomo o un administrador fiel es alguien que multiplica los talentos que el Señor le ha dado. ¿Se acuerdan? Al que le dio 2 talentos le regresó 4, al que le dio 5 le regresó 10, y el Señor le dijo: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y al que no hizo nada con el único talento que le dieron y lo regresó tal cual se lo habían dado, se lo quitaron. Le fue retirado ese talento. Tenemos una característica muy importante también. Leo Lucas capítulo 16, versículo 2. Así el Señor lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás seguir de mayordomo. Rendición de cuentas, algo que hoy en día es un punto medular en el entorno empresarial. Tienes que rendir cuentas. Si no hay una figura a la que tú le tengas que rendir cuentas, poco a poco tu juicio y tus decisiones van a degenerarse de tal manera que vas a servirte a ti mismo a expensas de todo el mundo. Un mayordomo entonces tiene como características la fidelidad, la administración y multiplicación de lo que se le encarga, y la rendición de cuentas.
entiende que tienen que rendir cuentas. Y tal vez uno de los ejemplos más maravillosos que tenemos de mayordomía en la palabra es José. Daniel es otro de ellos, que por más que buscar los sátrapas y los caldeos encontrar algún problema en la vida de Daniel, no lo pudieron localizar. Y José verdaderamente era maravilloso su testimonio de vida. Y Potifar entendió que ya no tenía que revisarle nada a José. Ya no tenía que pasarle a cuentas de nada. Él estaba contento con lo que le pusieran la comida en la mesa. Con eso era suficiente. Sabía que José todo lo multiplicaba con una gran sabiduría. Había una cosa dentro de las posesiones de Potifar que Daniel no administraba, ni cultivaba, ni cuidaba. José. ¿Qué cosa era con eso que no se metía a José? Con su esposa, la esposa de La mujer de Potifar. La mujer de Potifar, hermanos míos. Miren, aquí estamos hablando de José. Todavía no se iban a vivir todo el pueblo de Jacob a Egipto. Por lo tanto, todavía no salían de Egipto ni recibían los 10 mandamientos. Pero José ya tenía perfectamente bien clara una cosa: que no debía codiciar ni poseer la mujer de su prójimo. Es decir, la ley no se dio por primera vez en el Sinaí. Se le entregó en tablas de piedra al pueblo porque tenía 400 años viviendo en el pecado dentro del pueblo egipcio. Pero la ley la conocían ellos perfectamente. Eso lo conocían. Entonces, hermanos míos, el primer principio de prosperidad es reconocer que Dios es dueño de todo. El segundo es entender y aceptar que nos ha puesto como sus mayordomos. Y el tercero es reconocer que Dios se ha reservado algo para sí, que no nos ha sido dado para nuestra administración ni para nuestro lujo. El Señor nos ha puesto en la tierra y nos ha dicho: toma de todo lo que quieras y administra. Pero hay ciertas cosas que el Señor se ha reservado y lo ha hecho desde antes del pecado, hermanos míos, ¿o no? ¿Qué se reservó algo el Señor en el Edén? Se reservó el sábado, por supuesto. ¿Qué más se reservó en el Edén? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí en Génesis 2, versículos 16 y 17 les dice a Adán y Eva: mira, de todo árbol del huerto podéis comer, menos de ese que está aquí. De ese no podéis comer. Así es que él daba su vida por Eva, nunca le iba a decir algo hacia Eva. Ya vemos que la mentalidad de Adán cambió completamente una vez que pecó, lo echó a perder el pecado. E inmediatamente acusó a Eva delante de Dios, ¿verdad? La mujer que me diste. ¿Dónde estaba aquel Adán amoroso y dadivoso que había estado dispuesto a morir por la mujer, verdad? No, una vez que entró el pecado a la mente de Adán, ya se puso él primero antes que la mujer. Entonces, hermanos míos, el Señor se reservó el árbol del conocimiento. Luego, como algunos de ustedes me dijeron, también se reservó el sábado. ¿Qué más se reservó Dios? ¿Qué más se ha reservado Dios? Alguien lo dijo por aquí hace un momento. El 10. ¿Estamos de acuerdo que el Señor se ha reservado? No, espérame, hermano, es que ya nos estamos confundiendo. El sábado era para los judíos. El diezmo era para los judíos. Total, que lo que yo me encuentro, hermanos, es que siempre que cualquier asunto del Señor incomoda nuestro estilo de vida y nuestras preferencias, lo etiquetamos como para los judíos. Los animales inmundos, eso era para los judíos.
todo lo que no me gusta es para los judíos. Pues qué bonito, hermanos míos, nosotros vamos acomodando las cosas conforme vamos nosotros viendo cómo queremos vivir nuestra vida. Hay veces yo construyo mi casa y digo, esta es mi casa. Yo me gané mi dinero y yo la construí. Es más, esa casa de campo, yo puse la madera allí, yo la pegué, yo la clavé, yo la puse, esta es mía. Entonces, cuando estamos construyendo, yo le digo a Dani que me haga favor de construir una casita. Y pues él hace los planos, ¿verdad? Contrata un maestro de obras, contrata a los albañiles, vienen y empiezan a escarbar la tierra, empiezan a poner las zapatas, los cimientos, la varilla. Yo veo cómo mi casita va floreciendo y Dani me va pidiendo dinero semanalmente, yo le voy dando, ¿verdad? Porque se requiere de ese dinero para ir comprando las cosas y construyéndolas. Total, llega el día soñado y se termina esa casa. Yo digo ahora sí, mi casa, momento de habitar mi casa. Y Dani me dice, espérate, ¿a dónde vas? Pues voy a entrar a la casa que me hiciste. Ah, ¿tú la hiciste la casa? Me preguntan. No, yo la hice, no la hice yo. ¿Tú pusiste los ladrillos? No, pues no los puse yo. Pues entonces, la casa es mía. Y de los que la hicimos, pues si nosotros la hicimos, tú no la hiciste. ¿Se dan cuenta cómo funcionan las cosas, hermanos? Yo hago las cosas. ¿Y cómo haces tú las cosas? ¿Tú ganaste dinero? Sí. ¿Con qué cabeza ganaste ese dinero? Pues con la cabeza que te dio Dios. Ajá. ¿Y qué le dio vida a tu cuerpo? No, pues la sangre y el corazón que me dio Dios. Ah, y las piernas, las extremidades también. Y todo eso tú lo hiciste, no todo eso es de Dios. ¿Y el bloque de dónde viene a final de cuentas? No, pues lo hacen con cemento y con clinker, ¿verdad? ¿Y eso de dónde sale? Pues sale de ahí, de las montañas esas con las que tanto contamina la ciudad. Y eso tú lo hiciste, ¿no? ¿Quién lo puso ahí? Lo puso Dios. Entonces, estás haciendo las cosas de lo que no es tuyo. Que mi argumento con Dani le he dicho a Dani, lo que pasa es que la tierra es mía, yo la compré, y todo lo compraron ustedes, pero con dinero mío. Si hubiera sido dinero mío, pues no hubieran podido hacer nada, esto me pertenece. Entonces, de la misma manera me dice el Señor a mí, si tú no hubieras tenido cuerpo, si no hubieras tenido mente, si no hubieras tenido ojos, si no te hubiera ayudado los recursos en la naturaleza, los árboles para la madera, no hubieras construido nada. Todo lo que has usado para construir es mío, dice el Señor. Sí, sí es tuyo, Señor. Entonces, ¿en qué momento pasa a ser tu propiedad? Yo me acuerdo antes en el rancho, mis papás en Chiapas, la época de la temporada de la siembra era muy alegre, venían decenas y decenas de personas al rancho, muchísima gente que tenía que sembrar, pero no tenía un pedazo de tierra donde sembrar. Así es que venían allí y mi papá, pues una gran parte del rancho se las daba a terceros, le decían, ¿verdad? Y pues ellos venían y aprovechaban la tierra, aprovechaban el agua que había en el rancho, traían su semilla, trabajaban ellos y la cosecha, una tercera parte, se la daban al dueño de la tierra y 2/3 partes se la llevaban ellos. Oye, qué injusto. ¿Por qué injusto? Pues es que ellos la trabajaron, sí, pero no tenían tierra para trabajar. La única razón por la que pudieron trabajar y tener un fruto es porque les dieron una tierra. Entonces, tienen que reconocer eso. No se les daba todo. Había un administrador ahí en el rancho y él se quedaba durante la semana. Mi papá iba 2 veces a la semana al rancho, pero el señor, su familia, pues vivían muchas familias en el rancho, pero ahí estaba él, vivía, y ahí había una casita, un cuarto más bien, dentro de la casa grande.
Ahí vivía él, ahí dormía él, cuando quisiera, porque su casa estaba enfrente de la casa y allá estaba su familia. Pero ese cuarto era de él. Él podía dormir ahí cuando quisiera. Estaba la huerta, podía tomar de la huerta cuanto quisiera. Ahí estaba el ganado, lo ordeñaban todos los días. Podía tomar la leche que quisiera también. Él era el administrador y podía disfrutar de lo que ya había, pero no podía tomar ciertas cosas que no le correspondían, ¿verdad? Tenía que ser un administrador de una fábrica. Yo voy a comprar todo el equipo que se requiera en la fábrica. Voy a comprar las computadoras también, voy a poner la internet y yo voy a pagar la internet. Yo voy a traer a los trabajadores y yo les voy a pagar el sueldo a esos trabajadores. También te voy a traer a los clientes a quienes tú les vas a poder vender las cosas. Nada más te voy a pedir que al final de cada mes de la utilidad tú te quedes con un 90% de la ganancia y me des a mí 10 pesos o 10%. ¿Es buen negocio o no es un buen negocio? Es un robo. ¿Dónde firmo? Dice, es un robo. Debe ser al contrario. Si yo no hice nada, yo me debiera quedar con el 10% y tú con el 90%. No, pero yo quiero que sea al revés. Yo solamente quiero el 10% y quiero que tú te quedes con el 90%. Eso es lo que pasa con nuestro Dios. Él nos trae el empleo, Él nos da salud, Él nos da un cuerpo que piensa, que razona, Él nos da relaciones, Él nos da un hogar y solamente nos pide 10%. Y todavía se nos hace mucho. Pero en el mundo de los negocios no lo vemos así, lo vemos diferente. ¿Saben que cuando retenemos el 10, hermanos míos, cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás, ¿verdad? Yo no sé si fue casualidad o hay alguna intención, pero se me hace curioso que el 10º mandamiento esté relacionado el número con el diezmo. Y cuando yo retengo el diezmo, estoy codiciando la propiedad de Dios. ¿Se dan ustedes cuenta, hermanos? Cuando retengo el diezmo, primero codicio y luego lo retengo. O sea, también rompo el mandamiento de no robarás y rompo también el primer mandamiento que dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Yo estoy poniendo el dinero delante de Dios y Dios es mi Padre. El mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Por lo menos rompo 4 mandamientos cuando yo retengo el 10. ¿Y para qué quiere Dios el diezmo a final de cuentas? Si Él, claramente leímos en Salmo 50 que no necesita nada de nosotros y que si Él tuviera hambre ciertamente no nos lo diría, ¿para qué tanto rollo con el diezmo? Que tanto problema parece provocarnos a algunos de nosotros. Vayamos al libro de Números, por favor, hermanos. Tercer libro de la palabra. No, el cuarto, ¿verdad? Números, vamos al capítulo 18, después de Levítico. Y voy a leer versículos 20 al 24. Acá están repartiendo la tierra a los hebreos. Ya los llevó Dios fuera de Egipto, los está pasando por el Jordán, les va a entregar la leche que fluye, la tierra que fluye leche y miel, hermanos míos. Son 12 las tribus de Israel y aquí está con una de esas tribus, con la de Leví. Y dice el versículo 20: el Señor dijo también a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás herencia, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu herencia en medio de los israelitas. He dado a los levitas todos los diezmos de Israel. ¿Quién le dio a los levitas? ¿Dios o el pueblo? Dios. Dice: he dado yo a los levitas todos los diezmos de Israel por su ministerio,
por su servicio en la tienda de reunión, en el tabernáculo, que es el santuario. No llegarán más los israelitas a la tienda de la reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Los levitas servirán en la tienda de la reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo por nuestras edades. No poseerán herencia entre los israelitas, porque a los levitas les he dado por herencia los diezmos que ofrendarán al Señor. Por eso les he dicho que no tendrán herencia entre los israelitas. El pastor tiene que tener un trabajo para ganarse el sustento. Y yo he conocido y me han presentado algunos de ellos. Mira, él es mi pastor, también tiene una empresa fulana de tal. Y digo, ¿cómo le hace? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es tu pastor? ¿Y cómo es que trabaja de tiempo completo? Ese no es el plan de Dios, porque uno se pone a trabajar y nosotros sabemos que el trabajo absorbe todas las horas de nuestro día. ¿En qué momento voy yo a servirle como ministro al Señor? Ni modo que nada más le sirva el fin de semana, hermanos. Déjenme decirles que a mí el plan que hay en la iglesia adventista se me hace verdaderamente maravilloso, soberbio. No hay otro igual en ninguna parte. Todos los diezmos que entran a la iglesia se van a la oficina de la asociación. Nosotros no le pagamos a los pastores. El Señor les ha dado de los diezmos. En muchas otras iglesias, la congregación local contrata al pastor y le paga al pastor. Y lo despide, por supuesto. Nosotros tenemos aquí algún pastor que predica la palabra con poder y que hiere algunas susceptibilidades. No podemos echarlo. Es un buen sistema. Una iglesia como esta posiblemente tiene para pagar un sueldo de un pastor de tiempo completo de 2 o de 3 pastores, pero solamente tenemos uno. ¿Y qué se hace con el dinero que se le podría pagar a un segundo o a un tercer pastor? Ese dinero se le manda a una iglesia que no puede pagar ni uno solo. A mí se me hace maravilloso. Y todos los pastores ganan lo mismo. Y no ganan de una manera que digamos que acomodados están, lo suficiente. Pero así un pastor de una iglesia de 100 miembros, una iglesia de 1000 miembros o de 50 miembros gana la misma cantidad de dinero. Imagínense ustedes la corretiza y la política que tendríamos nosotros de pastores buscando las iglesias más grandes porque allí les van a pagar más dinero. Sería algo verdaderamente horripilante, hermanos. El diezmo es para el sostén del ministro, hermanos. ¿Tenemos nosotros alguna evidencia de que esto es así en el Nuevo Testamento? Vayamos con Pablo, hermanos míos, a 1 Corintios. Porque hay una razón cuando les digo, ese no es el plan de Dios. Hay una razón. ¿Cuál no es el plan de Dios? Que el ministro trabaje en otras cosas. Dice 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, leo versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo y que los que sirven del altar participan? El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Ese es el plan de Dios. Primer principio, reconocer que Dios es mayor de todo. Segundo principio, aceptar que nos ha puesto como administradores y mayordomos fieles, que debemos rendir cuentas de lo que nos ha dado. Tercer principio, Dios se ha reservado
una parte de lo que nos ha dado para administrar. Pero con el diezmo no pagamos micrófonos, ni pagamos púlpitos, ni con el diezmo pagamos tampoco proyectores, ni bocinas. Ni mucho menos pagamos la luz que tanto consume en gasto este aire acondicionado, que tanto nos refresca y a otros les provoca frío. ¿De dónde se pagan esas cosas, hermanos? De las ofrendas. ¿Qué? Ahora hay ofrendas que debemos de dar también. La ofrenda es parte del plan de Dios, hermanos míos, y es para nuestra bendición. Vamos a nuestra lectura que leímos durante la parte de los diezmos y las ofrendas, a Malaquías capítulo 3, hermanos. Pues vamos con Malaquías, el último, los diezmos y las ofrendas. Esa es una porción que el Señor se ha reservado para sí. Y cada vez que yo no le regreso al Señor los diezmos y las ofrendas, estoy reviviendo el pecado original de haber tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos poniendo nuestros intereses antes que los intereses del cielo. No estamos reconociendo la propiedad de Dios, le estamos robando. No estamos siendo administradores fieles, estamos transgrediendo la porción que el Señor se ha reservado para sí. Es decir, retenemos el diezmo y la ofrenda y hacemos de nuestra experiencia religiosa un verdadero desastre. Un desastre. Lo único que amortigua esta falta, hermano mío, es una mentalidad engañosa y enfermiza, haciéndome creer que cuando vengo yo a la iglesia el sábado, todo está bien. Aunque mis lealtades no estén con Dios, aunque mi corazón no esté a los pies de Jesús, aunque en mis prioridades no reine Cristo en primer lugar. Yo paso por las puertas de esa iglesia, a la calle, hacia adentro, y de alguna manera siento que las cosas están bien. Espero que no le preguntemos al Señor como estas gentes, ¿pero en qué estoy mal, Señor? ¿En qué debo verlo? Dímelo, ¿por qué me está yendo mal? ¿O por qué no me va como espero que me vaya? ¿En qué he de volverme? ¿Saben algunas cosas? A veces nuestra conciencia se adormece. Y por increíble que parezca, no podemos ver lo que es obvio en nuestras vidas. Y a veces es necesario que venga alguien más a despertarnos. No tomemos ofrenda ni tengamos rencor hacia aquella persona que se atreve a venir a hablar con nosotros y a decirnos lo que posiblemente está mal con nosotros. Toma muchísimo trabajo ir a hablar con una persona, aunque le tengamos confianza, aunque lo queramos. Si hemos de ir a decirle que está haciendo mal, qué difícil es. No sé ustedes, a mí me cuesta mucho trabajo. No sé si porque mi naturaleza no es confrontacional, porque no busca el conflicto, no sé si sea eso, pero me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo. Y a veces reaccionamos de muy mala manera. Claro, hay gente que tiene muy mala forma de ir a decir las cosas, hermanos. Sí, es cierto. Hay gente que no se conduce de la manera correcta, es cierto. Pero pongamos eso en segundo término. Si en realidad están sacando a la luz una falta nuestra, démosle gracias a Dios que alguien nos está abriendo los ojos. La forma es importante, pero no es lo más importante.
Lo más importante es que yo rectifique. Y al final de cuentas, aunque no haya sido de la mejor forma posible, he de agradecer que alguien me haya abierto los ojos si es que yo estoy totalmente enceguecido y no puedo ver. El cuarto principio es más bien una consecuencia. Cuando yo no reconozco que Dios es dueño de todo, cuando yo no soy un mayordomo fiel y tomo de lo que el Señor se ha reservado, la consecuencia de eso son maldiciones. Maldita la serpiente, maldita la tierra. Ahora la mujer tendrá pactos con dolor y tú trabajarás la tierra con el sudor de tu frente. El pecado trae maldición. Y el tomar de lo que Dios se ha reservado para el tiempo de este mundo, verdaderamente se está acabando. Game over, como dicen los jueguitos. Encontrará fe cuando venga el Señor a esta tierra, hermano mío. Es mi oración que la encuentre en cada uno de nuestros corazones. Dios les bendiga.